Plumeros, bienvenidos a La Pluma Oculta, el lugar donde las historias más oscuras y fascinantes toman vida. Hoy les traigo una leyenda que muchos han escuchado, pero que pocos realmente comprenden. La Alhambra de Granada, un símbolo de historia y belleza, esconde secretos mucho más profundos de lo que parece. ¿Qué pasaría si les dijera que, en la primera noche del año, esa fortaleza milenaria despertara de su letargo y revelara algo mucho más aterrador que cualquier historia que les hayan contado? Algo mucho más antiguo y peligroso. Hoy les contaré cómo un grupo de turistas, guiados por la curiosidad, se adentró en la Alhambra solo para descubrir que el reino de los antiguos sultanes no había muerto. Solo había estado esperando su regreso. ¿Están listos para descubrirlo? Vamos allá. La fría noche de 31 de diciembre cubría la ciudad de Granada con su manto de estrellas. En el aire se sentía la vibrante expectativa del cambio de año, la última noche de un ciclo, la esperanza de un nuevo comienzo. Las calles del centro de la ciudad estaban llenas de risas y celebraciones, pero algo más se cocinaba en el aire, algo que pocos sabían que ocurriría esa misma noche. En la Alhambra, la famosa fortaleza morisca que dominaba la ciudad desde lo alto, las luces de las velas que solían iluminar sus patios no estaban encendidas. No había visitas guiadas, ni turistas recorriendo sus pasillos en busca de historia. La gran fortaleza, que tantas veces había sido testigo de celebraciones reales y eventos históricos, permanecía en silencio. Unos pocos turistas desprevenidos, sin saber lo que les esperaba, paseaban cerca de sus muros, sin imaginar lo que estaba por suceder. A las 12 de la noche, cuando los fuegos artificiales estallaban en el cielo de Granada, algo extraño ocurrió. Sin ningún motivo aparente, la Alhambra comenzó a iluminarse. Las luces del interior brillaron con una intensidad inusitada, bañando las paredes de la fortaleza en un resplandor dorado que reflejaba la luna en sus fuentes. Pero no había electricidad en el lugar, ni presencia humana alguna. La luz parecía provenir de las antiguas torres y patios, como si los espíritus de los antiguos sultanes se hubieran despertado, decididos a resurgir de su largo sueño. Un grupo de turistas, que casualmente estaba cerca, observó desde lo alto de una colina, al pie de la Alhambra, la extraña luz que parecía emanar de la fortaleza. Sofía, una joven estudiante de historia, fue la primera en notar el fenómeno. Era una amante de la historia de Granada y siempre había soñado con recorrer los pasillos de la Alhambra. Esa noche, mientras otros celebraban la llegada del nuevo año, ella decidió, junto a unos amigos, dar un paseo nocturno por la ciudad. Nadie imaginaba que esa curiosidad les llevaría a una aventura que cambiaría sus vidas. ¿Veis eso?, preguntó Sofía, señalando hacia las torres iluminadas. ¿Acaso alguien está dentro? Su amigo Carlos, un fotógrafo que había acompañado a Sofía en su paseo, miró a través de su cámara, incrédulo. No, no puede ser. No hay nadie ahí. Pero mira esas luces. Parecen estar encendidas por algo. O alguien. Mientras tanto, el grupo de turistas, compuesto por varias personas curiosas y aventureras, se acercó al monumento, atraídos por el resplandor. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Luis, que había visitado la Alhambra en varias ocasiones, comentó preocupado: «Esto no es normal. Nunca he visto nada parecido. ¿Acaso los guardias han encendido esas luces?» No había guardias, ni guías turísticos, ni personal administrativo. La Alhambra estaba cerrada por la noche y la ciudad entera parecía ignorar lo que estaba sucediendo. La fortaleza, en pleno silencio,
comenzaba a revelar algo mucho más grande que una simple iluminación inusual. La historia del lugar se encontraba en proceso de cambiar, aunque nadie lo sabía todavía. Atraídos por la luz que parecía emanar desde lo profundo de la fortaleza, Sofía, Carlos, Luis y los demás turistas decidieron acercarse a la entrada. Nadie les detuvo. Nadie podía detenerlos. Entraron al Patio de los Leones, que era uno de los sitios más emblemáticos de la Alhambra, con su famosa fuente de mármol en el centro. El lugar, normalmente tranquilo y majestuoso, ahora estaba bañado en una luz dorada y antinatural. Las fuentes, que solían estar silenciosas, comenzaron a emitir un suave murmullo, como si algo se despertara en su interior. Los turistas, aunque asombrados, continuaban adentrándose, guiados por una curiosidad irresistible. Fue entonces cuando Carlos percibió algo extraño. A través de la luz, pudo distinguir formas desdibujadas que se movían entre las columnas del patio. «¡Mirad!», gritó. «¡Hay algo allá!». Sofía se acercó más, y lo que vio la dejó sin aliento. Sombras humanas, figuras de hombres de vestimenta morisca, se deslizaban entre las columnas. «Son sombras. Están caminando», exclamó Sofía, con la voz quebrada. Los demás turistas se acercaron, mirando las sombras, pero en ese momento, lo que parecía una ilusión comenzó a tomar forma. Las figuras no solo eran sombras, eran personas, o al menos lo parecían. Sultanes, guerreros, cortesanos. Los espíritus de los antiguos habitantes de la Alhambra se habían levantado de su descanso eterno. De repente, una voz grave resonó en el aire, como un eco antiguo, y a la vez cercano, que atravesó la piel de los presentes. El reino de Al-Ándalus se alza de nuevo. El poder de los sultanes regresará a la tierra que nos vio nacer. Sofía, Carlos y los demás, paralizados por el terror, apenas podían procesar lo que estaba ocurriendo. Las sombras empezaron a manifestarse más claramente, tomando la forma de sultanes y figuras majestuosas con ropas ornamentadas, pero su presencia era gélida y sobrenatural. Los turistas intentaron retroceder, pero los sultanes avanzaron, moviéndose lentamente y rodeándolos. «¿Quién os ha traído hasta aquí?». Una voz resplandeciente, como un eco de siglos, susurró. Sofía, aterrada, se adelantó, con la esperanza de comprender lo que ocurría. «Nosotros somos los guardianes del último reino de Al-Ándalus. El sacrificio de esta noche, de este año nuevo, es el despertar de nuestro imperio. Los sueños del pasado regresan y el mundo moderno no está preparado para lo que traeremos». Las figuras, invisibles y etéreas en su mayoría, parecían moverse con la misma solemnidad que si estuvieran en un sueño. Sofía, con una mezcla de miedo y fascinación, se acercó aún más, mientras el murmullo de los otros turistas comenzaban a desvanecerse ante la imponente presencia de los espíritus. «¿Qué queréis de nosotros?», preguntó Sofía, su voz temblorosa, sin saber si lo que veía era real o producto de una alucinación colectiva. La Alhambra, la joya de nuestro reino, está lista para ser reclamada de nuevo. El mundo moderno está lleno de corrupción, pero nosotros, los sultanes, regresaremos para gobernar. En la primera noche del nuevo año, el reino será restaurado. Y vosotros, los que habéis despertado nuestro poder, seréis parte de ello». Un estremecimiento recorrió la plaza. El aire comenzó a volverse denso, como si la atmósfera misma estuviera cambiando. La iluminación dorada de la Alhambra comenzó a brillar con más intensidad, y las figuras de los sultanes comenzaron a acercarse. Pero, entonces, algo extraño ocurrió. Una ráfaga de viento helado atravesó la plaza, y la figura del último de los sultanes se detuvo. «El tiempo se ha agotado», murmuró en un susurro casi inaudible. «Pero no todo está perdido.
La verdadera batalla para restablecer el reino comenzará en las próximas horas. La tierra aún está esperando el regreso de nuestro linaje. Y con esas últimas palabras, las figuras se desvanecieron, dejando un eco profundo de su presencia, mientras las luces de la Alhambra se apagaban, lentamente. El silencio que siguió a la desaparición de los sultanes fue abrumador. Sofía, Carlos y los demás turistas quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Las luces doradas de la Alhambra se apagaron tan repentinamente como se habían encendido, sumiendo la fortaleza en una oscuridad casi palpable. El aire que antes había estado impregnado de una extraña energía, ahora se sentía denso, cargado de una inquietud indescriptible. Sofía, temblando, miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Las figuras de los sultanes, aunque ya desaparecidas, parecían estar grabadas en su mente, como si las sombras de la Alhambra se hubieran quedado con ellos, acechándolos. Carlos, igualmente asustado, se acercó a ella, su rostro pálido. «¿Qué ha sido eso?» «Component placement», murmuró, su voz temblorosa. Sofía no supo qué responder. Estaba aterrada, pero también fascinada. La historia de los sultanes moros, de la gloriosa Al-Ándalus, siempre había sido algo que la había apasionado, pero nunca imaginó que alguna vez estaría frente a algo tan real. «Esto no puede ser real», dijo Luis, el hombre mayor que los había acompañado. «Lo que vimos no puede ser posible». Pero el lugar, la Alhambra, su presencia misma los envolvía. Sabían que algo había cambiado. El aire, la atmósfera, los susurros que aún resonaban en sus mentes, todo indicaba que no podían irse sin comprender lo que acababa de suceder. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir, alertar a las autoridades», insistió uno de los turistas, su rostro enrojecido por el miedo. Pero Sofía, observando la grandiosidad de la fortaleza ante ellos, sintió una extraña necesidad de seguir adelante. «Tenemos que entender lo que está pasando. Si esto es real, no podemos ignorarlo. Tal vez no estamos solo aquí por accidente. Tal vez nosotros...» Sofía fue interrumpida por el sonido de un retumbar lejano, como un eco de tamborileo, que provenía del interior de la Alhambra. Era como si algo estuviera despertando de su largo sueño, algo que no podía ser ignorado. Carlos y los demás se quedaron paralizados. La Plaza de los Leones, que antes había sido tranquila y serena, ahora parecía tener una vida propia. Las paredes mismas temblaban con la energía acumulada, como si algo dentro de ellas se estuviera reactivando. La puerta principal de la Alhambra, que había estado cerrada durante siglos, comenzó a abrirse lentamente con un sonido espeluznante de hierro que crujía. «Eso no es posible», exclamó Carlos, mientras los demás observaban la puerta como hipnotizados. Con cada centímetro que la puerta se abría, el aire se llenaba de un murmullo bajo, casi un canto antiguo, resonando en el suelo y las paredes. El murmullo era distinto al sonido de la brisa nocturna. Parecía un susurro de voces lejanas, casi ininteligibles, pero cargadas de una furia ancestral. «No podemos entrar ahí», Drenia, dijo Luis, su voz rota por el miedo, pero la fuerza del destino parecía guiarlos hacia la puerta. Sofía fue la primera en dar un paso hacia el umbral. Algo la empujaba a continuar. No sabía si era la fascinación por lo desconocido o la necesidad de desentrañar el misterio, pero no podía detenerse. Sus amigos la siguieron, temerosos pero curiosos, y entraron en el interior de la Alhambra. El interior estaba transformado. Las habitaciones que normalmente eran tranquilas y ordenadas se llenaban ahora de sombras que parecían moverse por voluntad propia. Las cortinas,
que antes eran pesadas y fijas, se agitaban en el aire como si estuvieran vivas. Los azulejos moriscos en las paredes brillaban con un resplandor extraño, como si tuvieran vida propia. Pero lo más inquietante de todo era el eco de pasos invisibles, como si alguien o algo los estuviera siguiendo. De repente, una luz tenue apareció al fondo del pasillo, deslumbrante, proyectando figuras de sombras en las paredes. Las voces que habían estado susurrando en el aire se intensificaron, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Unos ojos brillaron en la distancia, grandes y dorados, observándolos. «Sofía, no sigas», dijo Carlos con voz baja. El terror era evidente en su rostro, pero Sofía no podía retroceder ahora. Algo la empujaba, algo la llamaba hacia el centro de la Alhambra. La historia de los sultanes no había terminado. Había estado esperando por siglos a ser revivida, y ellos, los intrusos, los testigos, eran ahora parte de ella. A medida que avanzaban, la luz se intensificaba. Llegaron a un patio escondido, uno que no existía en los mapas, una sala secreta que nunca había sido mostrada a los turistas. En el centro había una gran fuente de agua que reflejaba el cielo estrellado, pero la superficie del agua estaba distorsionada. Los reflejos no mostraban las estrellas, sino rostros antiguos, rostros de sultanes y reinas que observaban en silencio. Y en ese momento, la luz dorada explotó, iluminando la sala por completo, y las figuras de los sultanes aparecieron ante ellos. «El reino ha despertado», dijo una voz grave, «y vosotros sois los elegidos. Vuestra presencia marca el retorno». Sofía, temblando, miró a los demás. «¿Qué significa esto?» ¿Estaban ellos destinados a ser los portadores del regreso del antiguo reino de los sultanes? Los espíritus de los antiguos reyes los rodearon, comenzando a hablar en susurros sobre un reino olvidado, un imperio que deseaba resurgir en el mundo moderno. El poder del pasado comenzaba a apoderarse del presente, y en ese instante, Sofía comprendió algo terrible. La Alhambra no solo era un monumento, era un portal, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, y aquellos que se adentraban demasiado pronto en su misterio se convertían en parte de algo mucho más grande, algo que no podría ser detenido. La luz dorada que envolvía la sala intensificó su resplandor, cegando a Sofía y a los demás turistas. Los sultanes, que antes solo habían sido sombras, comenzaron a materializarse, sus figuras espectrales llenando la estancia con una majestuosidad aterradora. «El reino perdido regresará», dijo la voz grave, resonando en las mentes de los presentes. «Y vosotros seréis los testigos de su resurgir». El aire se volvió pesado, como si la historia misma estuviera tomando forma. Sofía, paralizada por el terror y la fascinación, observó cómo los rostros de los antiguos sultanes se reflejaban en el agua de la fuente. Las estrellas brillaban con una intensidad anormal, y de repente, las figuras de los reyes desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido. El resplandor de la luz comenzó a desvanecerse, pero una sensación persistente de que algo había cambiado llenaba el aire. «¿Qué ha sido eso?», murmuró Carlos, su voz rota por el miedo. Nadie podía comprender completamente lo que había ocurrido, pero algo había marcado la diferencia. La Alhambra no era solo un monumento, era un portal, un lugar que había conectado el pasado con el presente. Y esa noche, algo se había desvelado. La Alhambra, sumida de nuevo en la oscuridad, guardaba su misterio, pero ahora, Sofía y los demás sabían que algo mucho más grande se estaba gestando. El reino de los antiguos sultanes, con su poder, había despertado, y su regreso sería inevitable. Sin más palabras, los turistas se marcharon, dejando atrás la fortaleza, pero la sensación de ser parte de algo trascendental y aterrador nunca los abandonó.
La historia de la Alhambra, una vez más, sería escrita por aquellos que se atrevieran a mirar más allá de las paredes doradas. Plumeros, hasta aquí hemos llegado con la historia de Año Nuevo en la Alhambra, pero quién sabe qué otros secretos antiguos pueden estar esperando a ser desvelados en las sombras de nuestra historia. Si este relato te ha dejado con la piel de gallina, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo los misterios ocultos en La Pluma Oculta. Dale like si crees que la Alhambra tiene más de lo que parece y comparte este video con tus amigos, porque nunca se sabe cuándo el pasado va a despertar. Y por supuesto, comenta abajo, ¿qué harías tú si te enfrentaras a los espíritus de los antiguos sultanes? Nos encantaría saber tu opinión. Recuerda, en este canal, nada es lo que parece, y siempre hay algo acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo misterio. Si te atreves,